¿Qué tal, amigos del Deporte de Nuevo León? Buenos días, les saluda nuevamente su amigo Jesús Perales, director general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, con la finalidad de seguirnos comunicando hasta allá, hasta sus casas, hasta sus hogares, con temas muy variados que hemos estado eligiendo con la finalidad de compartirles información y que todos tengamos un tiempo más llevadero en esta contingencia que en estos tiempos nos afecta a todos. El día de hoy vamos a hacer un tema diferente, un tema relacionado con salud más específicamente, y para eso me acompaña el día de hoy la doctora Paola Ramírez Castañeda, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Paola, por acompañarnos y compartir con nosotros, con toda nuestra audiencia del deporte o de la comunidad en general, con la finalidad, como dije, de que sigamos aportando como instituto un granito de arena para que el gobierno del estado continúe atento a todo lo que estamos haciendo en esta contingencia. Quiero, antes de que entremos en materia, comentarles de alguna manera que vamos a estar apoyando en diversas actividades que el gobierno del estado está emprendiendo. Y quisiera hacer un reconocimiento especial a los profesores de educación física del programa que creó el señor gobernador desde inicio de esta administración, donde los maestros de educación física en este momento están apoyando las actividades relacionadas con el call center y con la entrega de apoyos a las familias que más lo necesitan. Ellos están día con día en las instalaciones de Fomerrey tomando información, recabando datos de las familias que requieran estos apoyos, y posteriormente otro grupo está yendo hasta las casas de quienes se han registrado para recibir este beneficio del gobierno del estado. Así que quería mencionarlo y quería agradecerles también y felicitarlos porque podrían estar también en sus casas con el confinamiento que nos está indicando las autoridades sanitarias, pero les agradezco mucho que hayan aceptado el apoyarnos y el estar haciendo esta labor, porque se requieren muchas manos para llegar a todos los que más necesitan. Y estos programas que ha creado el gobierno del estado no podrían ser llevados a cabo sin todo este ejército de gente que el día de hoy el Instituto del Deporte está aportando. Ya han pasado por esta actividad cerca de 200 maestros en ambas actividades y todavía se van a sumar otros, porque les quiero decir que en los próximos días habrá más apoyos para las familias y próximamente el señor gobernador dará a conocer en qué consisten. Así que les agradezco mucho, los felicito, les agradezco a sus familias que les han permitido estar con nosotros, acompañarnos y hacer esta labor tan importante que es hacer llegar estos beneficios que el señor gobernador está implementando para los que más necesitan en el estado. Así que gracias, les mando un saludo donde estén ahorita, no sé si estén en el call center o ya anden en campo, pero donde sea, los felicito y les quiero decir que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Y bueno, una vez dicho esto, quisiera que iniciáramos con la información, doctora Paola, y pues vamos a ver el tema en general que el día de hoy nos trae acá, que es la actividad física y el sistema inmunológico. Así que pudiéramos iniciar por lo básico, por lo más simple, que es cómo podemos definir de alguna manera el término inmunidad. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos a todos. Gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, esta es una definición muy importante porque para poder entrar en contexto con el tema, pues tenemos que saber ciertas definiciones básicas. En este caso, cuando nosotros hablamos de inmunidad, hablamos de la capacidad de defensa que tiene nuestro organismo para protegernos contra el contacto con agentes patógenos. Cuando nosotros hablamos de agentes patógenos, nos referimos a virus, bacterias, parásitos, todo aquello que nos ocasione una enfermedad. De manera que, cuando hablamos de respuesta inmune,
también nos referimos a la respuesta coordinada que tiene nuestro sistema inmunológico para hacer frente a estos tipos de agentes y evitar una enfermedad. Excelente, buenísimo. Yo creo que es de lo más simple para explicar, para que la gente esté, pues de alguna manera clara en qué consiste eso. Claro, por otro lado, es importante saber que tenemos dos tipos de inmunidad o dos tipos de defensa. Por un lado tenemos la inmunidad natural y por otro lado la adquirida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inmunidad natural? Esta es la inmunidad o el tipo de defensas que nosotros tenemos desde el nacimiento. Ese tipo de inmunidad es nuestra primera línea de defensa, es decir, cuando nosotros entramos en contacto con un agente extraño, pues es lo primero que nos va a defender ante la agresión de este agente. De manera que la piel, que es el órgano más grande que nosotros poseemos, pues es una barrera muy importante que nos da una defensa a nuestro organismo. Por otro lado, las mucosas y sus secreciones, pues también constituyen una barrera muy importante. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros sonamos o limpiamos nuestra nariz, las secreciones generalmente son secreciones viscosas. Esto tiene una finalidad, de manera que si nosotros estamos en contacto con un virus que entra por la nariz, las secreciones lo que hacen es que lo atrapan para que no ingrese a nuestras vías respiratorias y de esta manera protegernos. Así como las mucosas, como la piel, pues hay otro tipo de células muy especializadas que nos ayudan a la defensa del organismo, como son los glóbulos blancos, otras células como los neutrófilos, natural killer, o sea que son células que nos ayudan específicamente para esta finalidad. La ventaja de la inmunidad natural es que nosotros la tenemos de forma permanente, es decir, yo la tengo desde que nazco y muero con ella. Todo el tiempo de mi vida me protege, pero no tiene una memoria. Es decir, si yo estoy en contacto con un virus, estas defensas me van a proteger, pero no lo vuelven a reconocer. Si yo me enfermo hoy y luego me vuelvo a enfermar en los siguientes 3 meses, un ejemplo, mi organismo lo sigue reconociendo como un virus nuevo, es decir, no genera una memoria. Es por eso que entra aquí la inmunidad adquirida, que es aquella en la que se nos dan defensas por medio de la administración de defensas, ya sea de origen humano o animal, que el mayor ejemplo son las vacunas. Es por eso que es muy importante tener nuestro esquema de vacunación actualizado, porque este tipo de inmunidad sí nos protege contra enfermedades muy específicas, como por ejemplo la varicela, la hepatitis, el sarampión, de manera que este tipo de defensas sí generan una memoria, es decir, como yo ya estuve en contacto con el virus del sarampión por medio de la vacuna, si yo estoy en contacto con este agente patógeno en el ambiente, lo más seguro es que ya no me voy a enfermar, porque mi cuerpo ya lo reconoce como algo conocido. O puede ser que si mis defensas están un poquito bajas, me enferme, pero no en la magnitud que aquellas personas que no han sido vacunadas. Excelente. ¿Tiene alguna relación de alguna manera con lo que ha mencionado el doctor de la O en pues casi todos los días después de que empezamos a recuperar pacientes con el tema del COVID, que menciona constantemente que a la gente que ha salido pues ya del problema, de alguna manera están ayudando a través de plaquetas y otras situaciones técnicas que no domino, pero que escucho que lo comenta él? No sé si tenga un poco que ver con esto, ¿no? Que ellos ya pasaron por ese tema y que ahora tienen esa inmunidad de alguna manera que menciona usted. Claro. Sí, ahorita se está viendo que probablemente este virus genere una inmunidad, de manera que si los sujetos que ya se enfermaron vuelven a tener contacto, probablemente ya no se enfermen o el cuadro clínico sea mucho más leve que la primera ocasión. Buenísimo, muy bien. Y bueno, ¿qué impacto o qué relación tiene, por ejemplo, ya entrando en materia de lo que es el deporte en sí, ¿qué impacto tiene la actividad física con este tema que nos ha explicado también del sistema inmunológico? Bueno, aquí cabe mencionar que la actividad física tiene beneficios a todos los niveles, cardiovascular, pulmonar, en sistema musculoesquelético, y obviamente el sistema de defensas no es la excepción. También genera un cambio muy importante a este nivel. Esto es lo que lo conocemos nosotros como respuesta adaptativa al ejercicio. Obviamente la respuesta adaptativa va a depender de la duración, de la intensidad y de la cronicidad con que nosotros hagamos la actividad física. ¿A qué me refiero con esto?
No es lo mismo una persona que apenas está haciendo ejercicio, que probablemente lo hace 2 veces por semana, 20 minutos, a una persona que de forma natural durante el mayor tiempo de su vida ha hecho actividad física. Obviamente esperamos que la persona que hace ejercicio de forma más crónica, más estructurada, pues tiene un sistema de defensas mucho mayor. Claro, por supuesto, yo creo que en el mismo nivel que se hagan las cosas, en el mismo nivel se tendrá el beneficio. Exacto. Que sea así. Yo creo, doctora, que de una o de otra manera, en el nivel que sea, siempre habrá algo que le va a ayudar a la gente. Por eso es que siempre recomendamos que la gente se mueva, que tenga alguna activación física de cualquier naturaleza, porque al final del día, sean de alto rendimiento o sean simplemente que lo hagan por salud, definitivamente encontrarán en cada una de las cosas que hagan para ejercitarse, para activarse día con día, encontrarán una respuesta favorable para su organismo. Les ayudará a quemar calorías, les ayudará a reducir su peso en el caso del que requiera una situación como esta, entre muchos otros beneficios que seguramente encontrarán al hacer una actividad, cualquiera que sea, desde el punto de vista de la educación física o del deporte organizado, municipal o estatal. Así es. Los efectos de la actividad física en el sistema inmunológico, a lo mejor yo me adelanté un poquito en la anterior pregunta, pero ¿qué impacto tiene? O sea, ¿qué efecto tiene al momento de que tengamos esa actividad en este tema en particular del tema inmunológico? Sí, bueno, la medicina del deporte, como cualquier otra ciencia, su base principal es la investigación científica. Entonces, se han hecho en las últimas décadas múltiples estudios con diferentes tipos poblacionales. Lo que se ha hecho es que se estudia gente sedentaria, comparándola con gente que hace cierto tipo de actividad física y con sujetos que ya son deportistas. Lo que se ha observado en este tipo de personas es que hay una diferencia muy importante entre la gente que hace actividad física, llámese solo ejercicio o ya a un nivel deportivo, con la gente que es sedentaria. Se ha visto que hay un incremento en la producción de anticuerpos, que son nuestras células de defensa. De la misma forma, hay un incremento en el nivel de los leucocitos. No es solo es que haya más, sino que son mucho más potentes, tienen un efecto mucho más óptimo en nuestro sistema de defensa, a comparación con la gente que no hace ningún tipo de actividad física. Es lo que se ha estado observando en los múltiples estudios que se han hecho a lo largo de estas décadas. De acuerdísimo, muy bien. Pues bastante claro y bastante enriquecedor, como todas las cosas que vemos en esta mesa de plática, esta mesa de discusión. En relación al ejercicio moderado, ¿cómo sabemos si está haciendo un trabajo de actividad física moderada y cómo hacemos que la gente también tenga precauciones en el sentido de cómo es que va a empezar una actividad sin que corra un riesgo? Bueno, esta pregunta es muy importante porque cabe mencionar que dentro de los estudios que ahorita les estaba comentando, se ha evidenciado que el ejercicio de intensidad moderada es el que mayor beneficio nos da para los efectos a la salud. Ahora, ojo, no quiero decir que el ejercicio de alta intensidad esté contraindicado o no sea importante, sino que tiene que estar muy bien estructurado, porque se ha observado que el ejercicio de moderada intensidad es el que nos incrementa las defensas, contrario al ejercicio de alta intensidad, que si nosotros lo hacemos de forma repetitiva y sin descansos adecuados, causa paradójicamente el efecto contrario. En lugar de darnos un beneficio en el incremento de las defensas, lo que hace es que nos mete o nos deja en un sistema en un estado de inmunosupresión. ¿A qué me refiero? A que el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, cae. Ojo, lo vuelvo a repetir, no quiere decir que el ejercicio de alta intensidad no sea bueno. Aquí lo importante es saber estructurarlo, que para eso obviamente nuestros chicos, nuestros atletas están muy bien orientados por sus preparadores físicos, por sus entrenadores, sus metodólogos, de manera que les dejen los descansos en tiempos adecuados, que puedan manejar altas y medianas intensidades durante su entrenamiento para no sufrir este efecto deleterio en el sistema inmunológico. Sí, totalmente. Además que son grupos de trabajo diferentes. Estamos hablando de alto rendimiento, donde hay un monitoreo total sobre ellos, no solamente en la parte de la carga que les pueden aplicar, sino también en su alimentación, en su aspecto psicológico y todo lo que
engloba pues el grupo multidisciplinario que lleva un atleta de alto rendimiento. Y creo que en la parte del ejercicio moderado definitivamente también encontrarán el beneficio del sistema inmunológico que estamos viendo el día de hoy, pero también le va a impactar en otras cosas de manera automática, ¿no? Claro. En buscar comer mejor, en buscar también descansar, en encontrar las formas de que todo esto que se está haciendo tenga una repercusión mayor en el organismo de la gente que está emprendiendo algo, ¿no? Voy a aprovechar para mencionar algunos de los saludos de la gente que nos está sintonizando y que agradezco mucho la gentileza de la atención que tienen con nosotros, y mando saludos a Martín Navarro, a Patricia Garza, a Alejandro Laverdesque, que siempre está atento, nuestro entrenador de atletismo, a Raimundo Santana desde Morelia, a Martín Ponce, a Nicolai Borisov, que es nuestro técnico de vela en el estado y también de la federación, así que también le mando un saludo a toda la gente, al personal de la Federación de Vela, y a Robson de Sousa. Tanto Robson como Martín seguramente son de nuestra gente que trabaja en las academias de Tigres, en los centros comunitarios, en la parte del fútbol, que siempre están atentos a lo que estamos haciendo nosotros, porque es de gran ayuda también no solamente para la comunidad, sino para la gente que trabaja con nosotros, de seguir reforzando conocimientos con cada uno de los temas que estamos viendo diariamente aquí en su programa de INDE Contigo. ¿Podríamos platicar de otros efectos que tiene el ejercicio sobre el organismo, basado en lo que hemos estado platicando, doctora? Sí, claro. El ejercicio tiene, como les comenté cuando iniciamos la plática, tiene efectos a diversos niveles. Uno de sus efectos más importantes es el efecto antiinflamatorio que ejerce sobre el organismo. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros escuchamos inflamación, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es inflamación articular, cuando vemos que se nos hincha un tobillo, una rodilla, pero no es esto a lo que me refiero. A lo que me refiero es al estado inflamatorio a nivel celular, molecular. Cuando nosotros tenemos enfermedades, o la población que tiene enfermedad como diabetes, hipertensión, obesidad, son personas que permanecen en un estado de inflamación crónica. Sus células todo el tiempo están inflamadas, están generando sustancias que son dañinas para su organismo, de manera que se ha visto que el ejercicio previene este efecto en los individuos. Es decir, tú tienes una protección extra para padecer diabetes, hipertensión, obesidad, si haces ejercicio de forma regular. ¿Qué pasa si dices, bueno, pues yo ya soy diabético? No importa, incluso siendo diabético, se ha observado que el ejercicio incrementa las células antiinflamatorias, es decir, ejerce un efecto contrario a toda la fisiopatología de la diabetes, de forma que merma los efectos deleterios de las enfermedades, ayuda a controlar la glucosa y hace que la insulina sea más eficiente en el trabajo en nuestro organismo. Igual con el tejido adiposo. El tejido adiposo se ha visto que es un órgano de inflamación, proinflamatorio. Entonces, el hecho de hacer actividad física no es solo el hecho de ver físicamente que perdemos peso, es también la acción a nivel molecular que genera un efecto antiinflamatorio a nivel general. Excelente. Podríamos decir que encontraríamos un blindaje, por decirlo de alguna manera coloquial, en un tema tan interesante como la salud, cuando practicas alguna actividad física, y cuando ya tienes alguna enfermedad como la que ya mencionó la doctora, pues también no propiamente te hace prevenir porque ya lo tienes, pero sí te ayuda a que tu enfermedad en sí sea más llevadera gracias a los efectos que tiene el estar haciendo alguna actividad física. Claro. ¿Qué tan recomendado es trabajar con intensidades altas en tiempos prolongados? Bueno, como lo habíamos comentado ahorita, el ejercicio intenso es bueno siempre y cuando esté bien dosificado. Sin embargo, hay un síndrome muy importante que yo creo que muchos de aquí lo hemos escuchado, que es el síndrome de sobreentrenamiento.
Este síndrome se caracteriza porque el atleta está constantemente cansado, fatigado, ya no hay un rendimiento óptimo, por más que entrena, ve que ya los resultados ya no son los mismos, hay cambios en el estado de ánimo, pero sobre todo también es un atleta que empieza a presentar lesiones, enfermedades sobre todo de tipo respiratorio. Esto es porque hay un desbalance entre justamente las cargas de intensidad alta con el reposo. Si eso no está bien balanceado, el atleta entra en un estado de inmunosupresión, que es lo que hemos venido hablando, es decir, el sistema inmunológico cae y esto hace propenso al atleta o a la persona que está haciendo actividad física a que se esté enfermando constantemente, sobre todo de vías respiratorias altas. Claro, por las sobrecargas y también Así además los riesgos que lleva, aunque ya esto es otro tema, de la situación de que sus músculos se atrofien por la misma falta de, primero, de tener muy claro el trabajo que se debe estar haciendo, y segundo, ¿por qué no le das el descanso necesario a los músculos y lo vuelves a cargar otra vez al siguiente día y lo vuelves a cargar otra vez al siguiente día, lo que definitivamente te hace que estés con un estrés muscular, que estés con un estrés también, quizás por el resultado que se tiene que dar o que tienes que dar tú como deportista, y la suma de cada una de estas cosas hace definitivamente que el atleta se sienta frustrado, Claro. que no llegue siquiera a tener el resultado que requiere, y obviamente todo esto pues va causando un problema a la hora de estar haciendo los entrenamientos. No sé si quisiera, doctora, abundar un poquito en este tema, aunque ya es un tema más de campo, pero que tiene mucha relación con lo que está hablando. Sí, claro. Como bien lo comentábamos ahorita, hay que hacer énfasis que hay una diferencia muy importante entre hacer ejercicio y hacer deporte. Cuando nosotros hablamos de hacer ejercicio, estamos hablando que hacemos actividad física de forma rutinaria, sistemática, pero el objetivo principal es la salud, contrario al deporte. Cuando nosotros hablamos de hacer deporte, es un ejercicio sistemático que está normado bajo reglas, pero ojo, el objetivo principal es la competencia, no la salud, de manera que por eso se puede caer en este tipo de situaciones del sobreentrenamiento. Obviamente, como ahorita lo mencionamos, es bien importante que el equipo multidisciplinario esté apegado a los atletas para evitar este tipo de situaciones, porque como bien lo comentó ahorita usted, licenciado, el cuerpo está sometido a un estrés muy alto, genera microtraumas a todos los niveles de nuestro cuerpo, articulaciones, músculos, ligamentos, de forma que esas microtraumas desencadenan más inflamación que hace que nuestro sistema inmunológico caiga. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte. Correcto. ¿Hay alguna relación que tenga el ejercicio con la disminución del riesgo de las infecciones? Es decir, ¿alguna relación más concreta en sí? Sí, se ha observado en los estudios que se han estado realizando que el hacer ejercicio 2 horas aproximada de forma diaria y continua disminuye hasta en un 30% el riesgo de adquirir una infección respiratoria. Por el contrario, se ha observado que el ejercicio intenso, prolongado, sin descansos adecuados, nos genera un riesgo hasta del 80% de adquirir una infección respiratoria. Esto se ve muy comúnmente en las competencias de ultramaratón, por ejemplo, en donde vemos que este tipo de personas, después de competir, a los siguientes días, lo más seguro es que nos los vamos a encontrar con un cuadro de infección respiratoria o incluso con gripas, por la baja en las defensas. Sí, por eso es que también muchas de las actividades físicas en el invierno disminuyen, ¿no? Porque además de que es una recomendación y es una situación constante de riesgo que se tiene, pues cambian las condiciones, pero definitivamente siempre encontraremos gente que tiene un organismo mucho más sólido y pueden hacer ejercicio hasta en climas muy bajos, porque pues así están de alguna manera diagnosticados, que pueden hacerlo, que tienen esa fortaleza, se pudiera decir, en su organismo para poder hacer una situación de esta naturaleza, mientras que otros buscarán siempre confinarse un poco en algún gimnasio, en su propia casa, en los tiempos donde el clima no es tan favorable como para la práctica del deporte, ¿verdad? Así es. Si alguien tiene una infección respiratoria, ¿es recomendable seguir con un plan de actividad física?
Bueno, aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar. Cuando nosotros ya tenemos una infección respiratoria, hay una merma en la capacidad aeróbica y en la capacidad muscular, por el simple hecho de estar enfermos. Nuestra capacidad aeróbica baja hasta en un 20%, de un 20 o 25%, mientras que nuestra capacidad muscular decae en un 30%. Si yo les comento que un sujeto sano, no deportista, tiene un consumo de oxígeno máximo del 40%, ¿sí? Generalmente los atletas manejan arriba del 55, 60, 65. Por el simple hecho de enfermarse, puede caer en la capacidad aeróbica como si fuera un sujeto que nunca ha entrenado. Entonces, Excelente. Imagínense, si entrena con una infección, pues obviamente su demanda de intensidad pues va a ser mucho más alta. Es decir, se tiene que esforzar el doble para poder alcanzar lo que él venía entrenando cuando no estaba enfermo. Y no es solo eso, es también el hecho de que obviamente las capacidades de propiocepción, de equilibrio, van a estar alteradas. Entonces, esto genera que nuestro atleta tenga riesgo de lesiones. Y aparte, que de pasar a una simple gripa, pues se puede complicar en procesos más complicados, como es la sinusitis o incluso una neumonía. Es por eso que no es recomendado que cuando se tiene un proceso infeccioso de vías respiratorias, se esté haciendo actividad física. Puede bajar la actividad física si es un cuadro leve, pero si ya estamos ante un cuadro en el que hay fiebre, en el que el atleta pues ya se siente mal, que la respiración no le da mucho para entrenar, pues lo recomendado es mejor suspender todo tipo de actividad física. Claro, sí, sobre todo porque a veces hay recomendaciones caseras o situaciones que se presentan de manera cotidiana donde dices, no, pues es que tienes que hacer ejercicio para que la infección pase, para que sudes, para que salga lo que traes ahí. Claro. Y yo incluso a veces veo jugadores de los equipos profesionales que dicen, bueno, no entrenó porque presentó un cuadro de infección respiratoria o un cuadro gripal simplemente. O sea, hasta los atletas de ese nivel que tienen una preparación física muy por encima de muchos de los deportes que hacemos en el alto rendimiento simple en el estado, en el país, hasta ellos tienen que parar de alguna manera, porque además de que pueden sufrir algo mayor, también además corren el riesgo de contagiar al grupo cuando se trata de grupos donde están en lugares cerrados o simplemente que tienen contacto físico de manera cotidiana, ¿no? Sí. Voy a pasar a unas preguntas de la gente que tiene la gentileza de estarnos sintonizando. Pregunta de Germán Hernández: ¿cuáles son las recomendaciones para atletas y entrenadores después del fenómeno Open Windows que se relaciona con el estado de inmunosupresión? Bueno, como ahorita comentamos, una cosa muy importante a tomar en cuenta es la presencia o no de fiebre. ¿Esto por qué? Porque si el atleta tiene fiebre, estamos hablando de que su organismo no tiene la capacidad de regular su temperatura. Entonces, si ya de por sí tiene fiebre por el proceso infeccioso que está cursando, recordemos que durante la actividad física pues hay un incremento de la temperatura corporal. Entonces, esto nos puede llevar a convulsiones, nos puede llevar a estados de golpe de calor, que son situaciones pues un poco ya más delicadas. De manera que obviamente hay que esperar el periodo de recuperación completa y cuando el atleta ya haya salido de su cuadro infeccioso, puede regresar a su actividad, pero de forma progresiva. Es decir, no porque sea un atleta que está acostumbrado a un nivel de actividad alto, no por eso puede regresar a su 100%. Recordemos que durante el periodo de la infección, su capacidad aeróbica y su capacidad muscular disminuyó de forma importante, por lo que no regresa en la misma condición física. Entonces hay que regresarlo de forma progresiva para que no surja una lesión inesperada por la falta de acondicionamiento secundaria a la infección. Excelente, excelente, doctora. Pues voy a aprovechar para mandar unos saludos de la gente que nos está viendo y saludo con gusto a Aurelio Cuevas, a Tere Vázquez, a Víctor Thompson de waterpolo, a Arturo Vázquez, a Ana Lozano, a María del Carmen Mazaguer, a José Rodríguez y a un buen amigo de todos nosotros en el deporte, que es el profesor Milo Cruz, un miembro más de toda la gente que nos acompaña, de los exjugadores profesionales.
en los programas de los centros comunitarios, de las academias, y que cada uno de ellos nos da su experiencia de vida, su experiencia de jugador, para que tengamos mejores niños, mejores deportistas en el estado. Sabemos que una de las partes más vulnerables de la población son los adultos mayores. ¿Qué tipo de beneficios le aporta el ejercicio a este grupo poblacional? Bueno, aquí es un punto muy importante porque cabe mencionar que el ejercicio tiene efectos benéficos a todas las edades, desde edades tempranas hasta personas ya de la tercera edad. Se ha observado que ejerce un efecto de stop al envejecimiento, es decir, funciona como un potente antioxidante. Nosotros a veces nos preocupamos por andar comprando que vitamina E, que los omegas para los antioxidantes, pero nos olvidamos que el ejercicio físico por sí solo, haciéndolo de forma regular, nos da ese beneficio a pacientes de la tercera edad, sobre todo porque las vacunas ya no tienen el mismo efecto en estos pacientes, porque el sistema inmunológico, al igual que todo nuestro organismo va envejeciendo, las células van haciéndose más viejas, obviamente son menos eficientes que cuando éramos más jóvenes, entonces el ejercicio nos da ese plus, nos da como ese reforzamiento para que el sistema inmunológico no envejezca tan rápidamente. Correcto, y es muy interesante la pregunta. Y sobre todo porque quiero decirles que en los próximos días también estaremos abordando temas relacionados con la actividad física para los adultos mayores. Es un programa que se tiene en el Instituto del Deporte, que tenemos especialistas que en los próximos días estarán también dando información de qué pueden hacer en casa también ellos en este momento complicado que estamos pasando, con los respectivos cuidados acorde a este grupo pues de adultos mayores y qué es lo que les vamos a recomendar para que sigan haciendo alguna actividad que los mantenga de mejor manera en casa. Tengo un tema adicional a los que ya hemos visto. En base a la relación de ejercicio e infecciones, ¿qué recomendaciones generales podríamos darle a la población? Ok, esto pues sería como para resumir nuestro tema. Aquí cabe mencionar la importancia de las vacunas. Es muy importante que toda la población tenga su esquema de vacunación al día. Obviamente, entre más pequeños somos, es cuando más vacunas se nos ponen, pero incluso de adultos hay vacunas que debemos de tener al corriente. Es súper importante mantenerlas al día para evitar infecciones, o bien como les comenté al inicio de la plática, si nos llega a dar una infección, pues que ésta sea de menor intensidad que si no tenemos nuestro esquema de vacunación. Por otro lado, también esto es algo muy importante para los atletas, evitar el compartir objetos personales. Generalmente cuando somos jóvenes o el grupo pues más joven, somos muy dados a compartirnos la botella de agua, el termo, y la verdad es que eso es una conducta inadecuada, porque no sabemos si mi compañero pues probablemente traiga el virus, pero a él no le afectó, pero a mí sí me puede afectar. Entonces es bien importante hacer énfasis en esto, no compartir objetos personales. Obviamente utensilios de comida, cepillos de dientes, pero lo más común son las botellas de agua. Por otro lado, también cabe mencionar lo que comentamos ahorita, si estás enfermo, ese atleta, si entrena con un grupo grande, pues lo preferible es aislarlo, dejarlo que pase su cuadro infeccioso y ya posteriormente irlo reincorporando a su entrenamiento, porque a veces subestimamos mucho los cuadros gripales, decimos, pues ese es solo una gripa, se le va a pasar y puede seguir entrenando. Ya hablamos, obviamente, qué es lo que le puede pasar al atleta que está enfermo, pero también es el riesgo de contagio de más gente. Yo, entrenador, de tener una persona con gripa, en la semana paso a tener 5 o 6, entonces se ve mermado mi grupo de entrenamiento. Entonces lo ideal es mejor aíslalo, deja que su tratamiento concluya, que mejore su cuadro y entonces ya lo reincorporamos, ¿ok? Y por otro lado, pues se recomienda la actividad física de forma habitual. La OMS recomienda que la actividad física para obtener beneficios a la salud, lo ideal es hacer 150 minutos de actividad física a la semana. Tú los puedes distribuir como tú quieras, en 3 días, en 4 días, 20, 25 minutos, con que cumplas ese periodo de tiempo durante tu semana, eso ya te está dando beneficios extras a tu cuerpo. Como cumples con la meta oficial. Muy bien. También tenemos una pregunta de Héctor García y que nos cuestiona si existe alguna otra opción para fortalecer el sistema inmune a través de alguna vitamina o cualquier otro suplemento.
Sí, generalmente la vitamina C pues es lo que más comúnmente utilizamos y es lo que más se ha demostrado que nos da beneficio como reforzamiento. Ahora, ojo, si yo he venido con un estilo de vida poco saludable en el que no como bien, en el que no hago actividad física, así me tome los 10,000 suplementos, esto no va a mejorar de forma significativa mi sistema inmunológico. Es un conjunto de situaciones y de actitudes que debemos de tener para tener una mejoría, es decir, comer sanamente, porque recordemos que si nosotros llevamos una dieta adecuada, prácticamente ahí llevamos todos los nutrientes que necesitamos, vitaminas, minerales, proteínas, de manera que con eso ya nos estamos reforzando de forma adecuada. Si hacemos actividad física, pues tenemos un plus de reforzamiento en nuestro sistema inmunitario, pero en el caso de los atletas de alto rendimiento, que su nivel de exigencia pues es muy alto, ahí sí cabría una suplementación que vaya a la par con su dieta alimentaria que está ordenada por su nutriólogo para que tenga un plus en su reforzamiento del sistema inmunológico. Excelente. También tenemos otra pregunta de Roberto López, y aunque es un poquito más específica y no propia del tema particular del día de hoy, nos pregunta de los tipos de ejercicios que recomendaríamos para personas de la tercera edad con artritis reumatoide. Yo creo que en los próximos días les vamos a dar un poquito más de información del tema, pero definitivamente existen muchísimas opciones que se puede hacer desde sentado o acostado para que la gente que no tenga oportunidad de hacerlo de manera convencional pueda hacer este trabajo y que se haga de alguna manera un beneficio del trabajo que hacen en casa a través de las recomendaciones que estamos haciendo nosotros. Y bueno, le debo esa respuesta para que sea más precisa y más enriquecedora en contenido, la información para este último tema en particular, esta última duda. En los próximos días estaremos tocando temas relacionados con eso, y o no sé si quisiera, doctora, mencionar algún tema en particular con relación al ejercicio que piden para esta enfermedad en particular. Sí, pues digo, nada más aclarar, como bien lo comenta usted, que existen diferentes tipos de ejercicio. A veces nos encasillamos nada más en correr, en bicicleta, en pesas. Y no es eso, hay un sinfín de actividades físicas que podemos realizar en casa. El Tai Chi es una herramienta muy útil en pacientes de la tercera edad. Es un ejercicio que te trabaja fuerza, elasticidad, equilibrio, que es sobre todo un tema muy importante en adultos de la tercera edad, que como usted lo dice, lo podemos abordar de forma más amplia en otro tema. Pero el Tai Chi, yoga, son de los ejercicios más recomendados para este tipo de padecimientos y este tipo de grupo etario. Excelente. Bueno, pues con esto terminamos la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerle a la doctora Paola que se haya tomado el tiempo para venir a acompañarnos y darles a ustedes algunos tips, algo de información relacionada con el tema que hoy vimos, que fue el sistema inmunológico, y que seguramente, como cada día, todos estamos aprendiendo un poquito de cada una de estas actividades que estamos implementando. Les agradezco mucho que nos hayan sintonizado, y el día de mañana los esperamos porque vamos a ver un tema diferente que se relaciona con la gestión de la motivación y el estado de ánimo para entrenar en casa. Estará impartido de alguna manera, expuesto por parte del área de psicología del Instituto del Deporte, y seguramente también les servirá muchísimo allá en casa para tener información adicional de cada una de las cosas que estamos viendo, y que todas ellas juntas seguramente ayudarán de alguna manera a la familia del INDE, a la familia de Nuevo León en general, a estar mejor informados y a estar más sanos. Yo me despido, no sin antes decirles que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de las recomendaciones del señor gobernador de quedarse en casa, permanezcan en casa. Se nos vienen los días más complicados de la pandemia, seguramente seguiremos teniendo incrementos en algunos casos, y creo que las próximas semanas serán claves para que Nuevo León venza esta curva que nos está en este momento llegando a la parte más alta de lo que es la pandemia que estamos padeciendo. Seguramente si hacemos caso, si somos disciplinados y si hacemos caso a todas las recomendaciones que tenemos de la Secretaría de Salud, no solamente del Estado, sino federal, tendremos
pasaremos más rápido por esta situación que estamos viviendo y pronto estaremos nuevamente en el centro de alto rendimiento, en los municipios, en todas las instalaciones deportivas del estado, haciendo lo que más nos gusta. Así que muchas gracias, un saludo para todos y mañana por aquí nos estaremos saludando. Muchas gracias. Gracias.